Hermanos, buenos días, el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos tener nuestra escuela dominical habitual de cada domingo. Esperamos sea de mucha bendición para ustedes. Hemos estado orando en el transcurso de la semana para que esto sea así. Después del tiempo de la alabanza y de la adoración, entramos nosotros a tener nuestra reflexión para este día, para esta semana. Yo espero que esta reflexión sea de mucha bendición para ustedes. Tengo una reflexión que voy a compartir, nace de la experiencia. Dios habló mi vida hace algunos días a través de esta palabra y quiero compartirla con ustedes en este domingo. Quiero que vayan conmigo a el libro de Números, al capítulo 20, y vamos a leer de los versos 1 hasta el 13. Libro de Números, capítulo 20, versos 1 al 13. Tengan allí su Biblia y vayan conmigo aquí para que me sigan con la lectura de esta mañana. Dice el capítulo 20 del libro de los Números: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada María, la hermana de Moisés. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de la peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos aquel día. Quiero que hablemos en esta mañana, mis queridos hermanos, acerca de la ira y los hombres de Dios. La ira y los hombres de Dios. Cuando hago mención de los hombres de Dios, no estoy hablando de hombres de ministerio, sino que estoy hablando en general del pueblo del Señor, de hombres y mujeres de Dios. Usted es un hombre y es una mujer de Dios, entonces a eso me estoy refiriendo: la ira y los hombres de Dios. De todas las emociones, la ira es generalmente la más fuerte y la más primitiva, y la que es más potencialmente destructiva, ¿no es cierto? Muchas veces el hombre es más próspero o más propenso, a la ira que a la razón. Cuando el hombre está ofuscado, está airado, le cuesta más trabajo entrar en razón, y da mayor lugar a que se desarrolle la ira en su carácter. La ira es una respuesta secundaria por algo más.
es decir, por la violación de algún derecho o por una expectativa no cumplida. La ira es una reacción a otra situación y en este caso podemos pensar que es la violación de algún derecho. A veces cuando nos violan nuestros derechos o somos ofendidos, tenemos la tendencia a irarnos o por expectativas no cumplidas. Pretendemos alcanzar a usar algunas cosas, no nos salen bien y algunos somos más propensos a irarnos. Entonces, esa es una reacción frente a situaciones como las que acabo de mencionar o pueden haber muchas otras más. Este pasaje que acabamos de leer está cargado de mucha emotividad, ¿cierto? Y sobre todo aflora ese sentimiento primitivo de la ira que no pocas veces nos lleva a pecar de alguna manera. Vemos en el pasaje que Moisés comenzó actuando bien hasta que estalló en ira. Y el mensaje de hoy no es para cuestionarlo, pues su integridad como hombre de Dios está a toda prueba. Hebreos capítulo 13, en el versículo 2, dice que que Moisés fue un hombre que se fue fiel en toda la casa de Dios. Pero sí podemos aprender algo de ese momento que tuvo Moisés. Hay algunas enseñanzas que nos pueden servir para nosotros hoy y por eso quiero que toquemos esa temática, pero quiero que oremos para que entremos luego en materia. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por la porción de las Escrituras que vamos a compartir, Señor, a través de este medio, esperando que este mensaje llegue al corazón, a la vida de los hermanos, para que puedan ser edificados, Señor, para que puedan tener herramientas, oh Padre Celestial, de cómo saber manejar los diferentes conflictos que tenemos que enfrentar a diario. Y también, Señor, podernos dar cuenta que a veces hay cosas que pueden pasar de alguna manera desapercibida, pero que realmente puede estar ofendiendo, Señor, a su carácter, a su persona santa. Entonces queremos, Señor, que su palabra hoy nos hable, Señor, y nos encamine por la dirección correcta. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué desató ese momento de ira de Moisés? Nosotros podemos leer los primeros 6, 7 versículos y nos daremos cuenta que fue la presión sobre la cual estaba él. El pueblo lo estaba presionando, lo estaba culpando a él por la suerte que estaban llevando hasta ese momento, una situación compleja en medio del desierto. No había agua potable para ellos beber, entonces ellos le dijeron a Moisés que era culpa de ellos y por qué los había sacado de la esclavitud para llevarlos a morir en el desierto. Nos dice la escritura que Moisés, obviamente, como siempre lo hacía, fue a la presencia del Señor para llevar esa queja y Dios le solucionaría. En efecto, pues siempre el Señor está ahí presto para dar una solución a la problemática. Entonces, podemos darnos cuenta que ese momento de ira de Moisés fue a razón de la presión que estaba ejerciendo el pueblo sobre él. Pero yo quiero que nos centremos en esta mañana más en qué consecuencias trae una expresión de ira, ¿cierto? Y yo quiero que ilustrarlo con este pasaje en esta mañana y quiero que miremos a Moisés, ¿cierto? En ese momento crítico de su vida y a través de su experiencia poder sacar algunas conclusiones y mirar algunas situaciones complejas que se desprenden de ese momento de cólera, de ese momento de ofuscación. Quiero que ubiquémonos en el verso 10, ¿cierto? Vamos a traer los versos 10, 11, 12 y 13. Vamos a estar moviendo allí en el resto de
de la enseñanza, y allí nos daremos cuenta de algunas cosas importantes. Este pasaje es muy emotivo, como le dije al inicio, y de debate para muchas personas, porque muchos dicen, bueno, ¿qué fue lo que realmente hizo? Lo que hizo no era para tanto, para que no entrara en la tierra prometida, pero vamos a ir mirando punto por punto al detalle, y ahí iremos comprendiendo qué fue lo que sucedió, que probablemente puede ser la experiencia suya, como también has podido ser mi experiencia. Entonces, leamos el verso 10. El verso 10 dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de la peña. Entonces, una de las cosas que se desprende de un momento de ira, de un momento de cólera, es la cantaleta. Entonces, y parece un poco chistoso, pero es lo que nos está presentando el pasaje aquí, por las palabras que Moisés dice allí. Ahora, oíd ahora, rebeldes, ¿cierto? Os hemos hacer salir aguas de la peña. Entonces, Moisés, como esa expresión de su momento, empezó a regañar, a cantaletear al pueblo. Óiganme ustedes, pueblo rebelde, ¿cierto? Su cantaleta nacía por la incredulidad y las faltas del pueblo, que eran una gran cantidad de faltas, ¿cierto? Y Moisés, no creyendo que ellos eran merecedores de otra señal, empieza a reconvenirles, empieza a regañarles. La situación aquí, mis queridos hermanos y amigos, es que Dios no le mandó a expresarse de esa manera, ¿cierto? Él debió comunicar el mensaje tal y como Dios le había dicho. Dios le dije, vaya, háblele a la peña, no regañe al pueblo, no cantaletee al pueblo. Entonces, de allí empezamos a mirar cómo la ira empieza a distorsionar un poco lo que Moisés debía hacer delante del pueblo. Entonces, Dios no le mandó a expresarse de esta manera. De esta manera, él debía nuevamente de comunicar el mensaje tal y como Dios le había dicho. Lo que estaba haciendo Moisés aquí era sustituir los juicios de Dios por sus palabras, por lo que él pensaba, por lo que él observaba en ese momento. Cambiar los juicios de Dios por sus pensamientos, que obviamente son pensamientos que no vienen de Dios. Y lo vamos a hacer una aplicación a nuestra vida, a veces cuando nosotros nos airamos y empezamos a echar cantaleta, no usamos los pensamientos de Dios y no usamos la palabra precisamente para reconvenir a las personas, sino que empezamos a hablar desde nuestra perspectiva, desde lo que sentimos, desde lo que vemos, desde nuestra rabia. Entonces estamos sustituyendo los pensamientos de Dios por nuestros pensamientos, que sin duda no nacen del mover del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Entonces, una de las frutos que produce la ira es la cantaleta, y dentro de esa cantaleta, sustituir los pensamientos de Dios por mis pensamientos, el sentimiento de Dios por mis sentimientos. Aquí también podemos encontrar que Moisés habló sin pensar, ¿cierto? Y eso es una de las características de la ira. Habla sin pensar. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos ofendido a gente, a personas a nuestro alrededor, porque hablamos sin pensar? No medimos las palabras, ¿cierto? No pensamos lo que decimos, sino que decimos lo que pensamos en ese momento. Y esa fue la situación de Moisés allí. Él estaba muy enojado, él estaba muy cargado por toda esta situación. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Salmo 106, quiero que me acompañen allí. Salmo 106. Los versículos 32 y 33 encontramos que el escritor bíblico se tomó el trabajo de recordarle al pueblo del momento esta situación. Versos 32 y 33 dice: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. La carga que ellos pusieron sobre Moisés lo cansó, y por eso él estalló en ira. Verso 33: porque hicieron revelar su espíritu. O sea,
Moisés en ese momento se rebeló, estaba cansado, ¿cierto? Y habló precipitadamente con sus labios. Entonces, tiempo después, el escritor bíblico en ese salmo reconoce, ¿sí?, que Moisés había hablado precipitadamente, sin pensar, porque estaba sumamente cargado por ese problema. Pero hay una situación con eso, mi querido hermano, que no por ello nosotros, ¿cierto?, ustedes y yo, vamos a escapar de la responsabilidad de esos hechos. Deuteronomio, en el capítulo 1, en el verso 37, nos dice lo siguiente. Esto es una consecuencia que Moisés más tarde reconocería. Miren lo que dice: también contra mí se airó Jehová. Estaba haciendo Moisés el recuento al pueblo de Israel que estaba a punto de cruzar para tomar la tierra prometida, y hace todo el recuento de toda esa historia. Y en el verso 37 él dice: también contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás a la tierra prometida. ¿Cierto? Eso fue un momento de ofuscación. Para usted y para mí probablemente era justificado, pero nunca podremos nosotros escapar a las consecuencias de un momento airado y de las palabras que usted puede expresar sin pensar, ¿cierto? El capítulo 3 de Deuteronomio, en los versos 23 al 26, Moisés también reconoce lo siguiente. Miren lo que dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, o sea, Moisés quería entrar a la tierra prometida, y él pensó que Dios había olvidado la situación, y él le hace el recuento al pueblo nuevamente. Le dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Verso 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo: basta, no me hables más de ese asunto. Ya estaba decidido. Esa era la consecuencia por haber hablado sin pensar, por haber sido ligero en expresar algunas palabras, regañar, echar cantaleta sin haberlo pensado. Dios no lo había mandado a hacer eso, ¿cierto? Y a veces nosotros hablamos cosas que Dios no nos ha mandado a decir. Nosotros sabemos lo que tenemos que decir por la palabra. Somos llamados a proferir bendición y no maldición. Y a veces nosotros, en medio de nuestra ofuscación, de nuestra furia, hacemos todo lo contrario. Y probablemente eso pueda tener una repercusión negativa para nosotros. Segundo, volviendo a Números, quiero que volvamos allá, a Números, al capítulo 20. En el verso 10, sigamos en el verso 10, que el verso 10 arroja mucha información para nosotros. Encontramos entonces que la ira trae cantaleta y Dios. Y segundo, la ira trastorna sus pensamientos. La ira trastorna mis pensamientos. La ira trastornó los pensamientos de Moisés, ¿cierto? Miren lo que dice. Después de que él le dijo rebelde al pueblo, miren lo que dice: os hemos de hacer salir aguas de la peña. Entonces la ira trastorna los pensamientos. Aquí Moisés habló con presunción, presuntuoso, ¿cierto? Presumido podría ser una interpretación más clara para nosotros, ¿cierto? Presumió de sí mismo y de sus cualidades, ¿cierto? Por ciertas señales que Dios había hecho a través de él. Recordemos Éxodo capítulo 17, los versículos 5 y 6, cuando él en otra ocasión, ¿cierto?, golpeó ahí sí, Dios lo mandó a golpear la peña para que saliera agua, ¿cierto? Aquí estamos en otra situación. Entonces, él dio por sentado que como ya había pasado eso años atrás, lo podía volver a hacer,
independientemente de si tenía ira o no, pero él estaba confiado en que el Señor iba a responder, iba a resolver ese asunto. Entonces, la ira puede trastornar nuestros pensamientos y nosotros muchas veces podemos dar por sentada muchas cosas, ¿cierto? Pensando en que el Señor nos va a respaldar, pero no es así. Entonces, aquí encontramos que Moisés actuó con presunción. Cuando él afirma, sacaremos agua para ustedes, implica que ellos tenían el poder, ¿cierto? Sin depender de Dios. Es lo que podemos, conclusión que podemos sacar de acá. Entonces lo que Moisés estaba haciendo era usurpar las funciones y el lugar de Dios, ¿cierto? Santificar el nombre del Señor incluye dar la gloria al Señor. Y por lo que nosotros observamos aquí, Moisés no hizo eso ese día. Dio por sentado, por experiencias pasadas, ¿cierto? Y actuó por sí mismo, en vez de recordar las palabras que el Señor le haya dado momentos antes, horas antes. Ustedes y yo a veces tenemos esa actitud, ¿cierto?, de presunción. Y a veces actuamos a la ligera, pensando que como Dios nos ha ayudado antes, no importa la condición, lo que estamos haciendo ahora, entonces empezamos a actuar como nosotros pensamos. Las cosas no nos han salido como nosotros queremos, entonces, si no salen como nosotros queremos, empezamos a actuar, ¿cierto?, a la ligera y a tomar decisiones de manera irada. Entonces, la ira trastorna los pensamientos y a veces actuamos con presunción, presumidos. Si el Señor nos ayuda, nos va a seguir ayudando. Y no importa porque mi ira es santa. Y no importa porque, ¿cierto?, estoy haciendo algo que es bueno. Y si es bueno, el Señor lo tiene que respaldar. Y es una cosa que mi esposo y yo hemos aprendido. No necesariamente porque algo tenga apariencia de bueno, significa que Dios va a caminar con nosotros en ello. Por experiencia lo podemos decir. Entonces, trastorna los pensamientos, nos volvemos a veces presumidos. Y llega un punto que es el punto álgido de todo este pasaje, ¿cierto? Y es el punto donde más yo me siento confrontado. Y es que la ira da una mala imagen de Dios, mi querido hermano y amigo. La ira da una mala imagen de Dios. Ustedes y yo sabemos, ¿cierto?, que la ira es mala, por muchas razones. Pero lo que yo aprendí en estos días, sabiendo que la ira tenía sus consecuencias y que no es tan positiva, pero yo no lo había visto de la forma en como me lo presenta el pasaje, en cómo se siente Dios cuando usted está irado, ¿cierto? Y eso es lo que a mí me impactó y lo que a mí me habló, ¿cierto? Dice, entonces, verso 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová, verso 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les daré. Mi ira es una mala imagen de Dios, ¿cierto? Y el sentimiento de Dios frente a esa circunstancia es sentirse deshonrado, ¿cierto? Sentirse no santificado, una falta de respeto. Y eso yo no lo había visto de esa manera, pero leyendo este pasaje estos días, en mi lectura cotidiana, pude entender cómo se siente Dios cuando ustedes y yo nos airamos. Y es importante, mi querido hermano, que nosotros aprendamos a tener cuidado con eso. ¿Cuántas veces nosotros le hemos hecho daño a nuestros hijos, siendo nosotros creyentes, y en un momento de esos de estallido de furia, de ira, decimos,
tiramos, ¿cierto? La imagen de Dios se está destruyendo automáticamente porque los que nos están observando, los que nos están viendo, ¿cierto? Están pensando, pero si es un creyente, ¿sí? Entonces ese es el peligro, ¿cierto? Y pienso que una de las cosas más dañinas, si no lo más dañino aquí, ¿sí? Ahondando un poco en ese concepto, el comentario Mundo Hispano, ¿cierto? Dice que cuando, haciendo referencia al verso 10, que cuando la congregación estaba reunida frente a la peña, porque recuerden que Dios le dijo a Moisés y a Aarón que reunieran al pueblo, ¿cierto? Frente a la peña, dice el verso 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Mundo Hispano dice que la congregación estaba reunida en una asamblea sagrada, ¿sí? Delante de la roca. Y en ese caso, la roca era símbolo de la presencia del Señor. Ojo, síganme la idea acá. Salmo 18.2 nos habla de que Israel, el escritor bíblico, la canción dice, te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía. Dios para ellos era su roca, ¿cierto? El Salmo 31, versículo 3 repite la misma idea. Ellos veían al Señor como una roca. En este caso, cuando el Señor le dijo, lleva a la asamblea, ¿cierto? Y ponlo frente a la roca, está en una asamblea santa. En ese momento la roca era un símbolo de la presencia del Señor. La interpretación del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4, y quiero que vaya conmigo allí, mi querido hermano. 1 Corintios capítulo 10 versículo 4. Pablo interpreta ese hecho de la siguiente manera: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Síganme con la idea, ¿cierto? Entonces la interpretación del apóstol Pablo en 1 Corintios nos está diciendo que la roca era una manifestación de Cristo. Así que el acto de golpear la roca era un sacrilegio, y entendemos como sacrilegio a la profanación de algo que se considera sagrado, especialmente cuando el profanador conoce el valor sagrado de ese objeto. O sea, nos da a entender que Moisés sabía lo que estaba haciendo, sabía que ese momento era sagrado, y aún así, ¿cierto? Enceguecido por la ira, no cometió un sacrilegio, no santificó al Señor. Entonces dio una mala imagen de Dios. Dios le dijo, ve y habla. Y él mostró una imagen de un Dios furioso cuando Dios no estaba furioso en ese momento. Y eso es lo que puede suceder muchas veces cuando nosotros nos ponemos así y la gente nos observa. Uy, Dios está furioso, ¿cierto? Y ese es un gran problema, mi querido hermano, que usted y yo tenemos que revisar, ¿cierto? En momentos complejos. ¿Qué es lo que la gente está observando en un momento de ira? Yo puedo observar por el pasaje que y lo dice Moisés y Aarón no santificaron al Señor, dieron una mala imagen de Dios aquel día, ¿cierto? Moisés no santificó a Dios, no le trató como santo ante el pueblo, desautorizó a Dios, violó el mandato de hablar, mas no de golpear. Dios le dijo, habla, ¿cierto? Pero tomó la decisión en caliente, porque Moisés, perdónenme la expresión, Moisés estaba caliente, Moisés estaba furioso, ¿cierto? Y él prefirió, porque basado en otras experiencias, nuevamente la presunción golpeó, y si golpeó, vuelve y pasa aquí. La orden de Dios era diferente. Dios ese día no fue honrado. El pueblo tuvo una mala imagen de Dios ese día. Dios está furioso
cuando Dios realmente no lo estaba. Y esa nuevamente es una situación que tenemos que revisar nosotros en nuestras vidas. ¿Cuánto daño hemos podido hacer a muchas personas? ¿Cierto? A través de expresar ese sentimiento. Sabemos que la ira es mala, pero nunca, pienso yo, usted se ha dado cuenta de cómo se siente Dios frente a esas circunstancias. Se siente deshonrado y nosotros estamos llamados a honrar al Señor y a no dar una mala imagen del Señor, ¿cierto? Profanar también significa, ¿cierto?, hacer que hablen de Dios por culpa mía, ¿cierto? Y eso es pecado. Entonces, una cosa muy, muy delicada para nosotros, y nuevamente que tenemos que reconvenir nuestro camino en ese aspecto. Verso 12. Podemos encontrar también que la ira entorpece la fe, ¿cierto? El verso 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, ¿cierto?, para santificarme, ¿cierto? La acción de golpear y no de hablar nos muestra la falta de fe en la eficacia de la palabra, ¿cierto? Y aquí estamos llamados a no ofuscarnos, a utilizar la razón, ¿sí? Moisés actuó más por el impulso y no razonó. Podría ser la aplicación que le podemos hacer a este punto, ¿cierto? La ira entorpece la fe y nos lleva muchas veces a actuar porque estamos muy enojados en vez de utilizar la razón. Y a veces es muy complejo entrar en razón cuando uno está así. Pero la fe se entorpece, mi querido hermano, y usted empieza a tomar decisiones, ¿cierto?, con base en cómo usted se siente en ese momento y no con base en lo que la palabra le está diciendo a usted, lo que Dios de pronto, usted ya sabe que Dios le dijo, pero como no funciona en el momento, entramos en ese tremendo conflicto. Dejó de confiar en Dios y actuó por sus medios. Nuevamente, la presunción no glorifica al Señor. ¿Qué es lo que este pasaje también nos está enseñando? La fe produce obediencia y la desobediencia tiene su raíz en la falta de fe. Números 14. Nos devolvemos unos capítulos atrás. Números 14, versículo 11. Dios se queja de eso, ¿cierto? Miren lo que dice allí. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Cierto? La fe produce obediencia y la desobediencia tiene su raíz, nace de la falta de fe. Si yo no creo lo que Dios me está diciendo, pues hago lo que me da la gana. Y parece ser que Moisés ese día tuvo una actitud similar. Este texto o este punto que quiero compartir con ustedes enseguida es de suma importancia. El texto que hemos leído, lo que hemos compartido hasta ahora, a la luz del contexto anterior, estamos hablando de los capítulos 1 hasta el 19, donde habla de la organización del pueblo, la organización de los sacerdotes y levitas, la presentación de las ofrendas, el juicio contra la rebelión de Coré, la ratificación de la autoridad de Aarón, ¿cierto? Nos están hablando del orden de Dios. Dios es el creador del orden. Y si tomamos ese contexto y lo miramos a la luz de lo que está sucediendo aquí, de lo que Dios está diciendo aquí que le molestó de la ira, nos está describiendo que, o mejor Dios está pidiendo, ¿cierto?, que se le santifique en toda acción, ¿sí?, y que no podemos servirle de cualquier manera. Esto a la luz de los capítulos anteriores, de los 19 capítulos anteriores, que están hablando del orden que Dios le estaba creando, hablando en contra de la rebeldía y tomando decisiones en contra de la rebeldía o acabando con la rebeldía, nos está enseñando también, y le está enseñando a Moisés, que a Dios no le podemos acercar de cualquier manera y que tiene que haber un orden y una santificación en todo lo que nosotros hagamos para Dios. Eso es una gran enseñanza. No podemos acercarnos al Señor de cualquier manera. Dios es un Dios ordenado, ¿cierto? Y
no podemos dar rienda suelta a nuestros sentimientos y acercarnos a hacer la obra del Señor de cualquier manera. Dentro de todo esto encuentro algo que me parece precioso de parte del Señor. Cuando, verso 10, ¿cierto? Verso 11, perdón. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Sabe qué hay aquí precioso de parte del Señor en su gran misericordia? Que Él no avergonzó a Moisés y no avergonzó a Aarón. Salió mucha agua y todos bebieron ese día, ¿cierto? Porque Dios no avergüenza a su pueblo. Dios no avergüenza a sus hijos. Y eso es una tremenda enseñanza que encontramos de parte de Dios, ¿cierto? En medio de nuestra infidelidad y probablemente, perdónenme la expresión, de pronto en medio de nuestra grosería, ¿cierto? De nuestra inmadurez, Dios no nos avergüenza. Dios no avergonzó a Aarón, Dios no avergonzó a Moisés, ¿cierto? Aguas salieron, igual el pueblo bebió ese día. Dios no avergüenza. Y eso es algo para alabar al Señor, porque Él ha tenido misericordia de nosotros muchas veces y no nos ha llevado a avergonzarnos de pronto, siendo nosotros merecedores de eso. Pero el Señor nuevamente, la multitud de sus piedades, usted ha tenido misericordia de usted y de mí. Y damos gracias al Señor por eso. Pero Dios sí, igual se hace respetar. Mire lo que dice el verso 13. Dios no lo avergonzó, pero después habló con Aarón y con Moisés y le dice lo siguiente: estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Qué significa que él se santificó en ellos? Que el Señor ese día se hizo respetar. ¿Sabe qué pasó allí? Él no nos avergonzó, pero después le digo: venga, ustedes dos no me santificaron. Como castigo, ustedes no entran a la tierra prometida. O sea, el Señor no avergonzó, pero sí se hizo respetar. Ustedes no me santifican, pero entonces yo sí me hago santificar. Y a Moisés y a Aarón y al pueblo le quedó completamente claro ese asunto ese día. Si ustedes no me santifican, yo me hago santificar, ¿cierto? No los avergüenzo delante de todo el pueblo, pero después los llamó a Dios, a los dos, y cuadró cuentas con ellos. No me santificaron, pero ustedes no entran, ¿cierto? Ustedes no entran. Y eso es lo que significa esas palabras. Y Él se santificó en ellos, en Aarón y en Moisés. Para concluir entonces, podemos decir que la ira tiene sus frutos, pero son frutos bien amargos, mi querido hermano. O si no, ¿cómo se siente usted después de que pasa el momento de la ira, el conflicto consigo mismo, el conflicto con el Señor, el conflicto con la gente que lo ha visto o con el que usted ha tenido la dificultad? Es de amargura, ¿cierto? La ira tiene frutos, pero son frutos amargos. La ira con amargura no santifica al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que parece ser, no, hay quienes dicen que hay una ira santa, pero la ira santa se siente cuando se violan principios morales y espirituales. Cuando, por ejemplo, Pablo tuvo su discusión con el apóstol Pedro, porque Pedro estaba haciendo algo que no era correcto cuando estaba con los gentiles y llegaban los judíos, y Pablo se puso furioso con Pedro y lo puso en su lugar. Jesús, cuando expulsó a todas las personas del templo, ¿cierto? Dice que con un lazo, con un zurriago, echó a todo el mundo, ¿cierto? Estaban violando un principio de la moral espiritual, ¿cierto? David y Natán, cuando Natán fue el hijo de David, y le ilustra con la historia con un hombre que tenía algunas ovejas y se toma algo, y David se enfureció, ¿cierto? Claro que después él fue retroalimentado y dicen: ustedes ese. Ahí había una ira santa porque se estaban violando algunos principios, ¿sí? Entonces, una ira con amargura, no santifica al Señor, ¿sí? Y mis queridos hermanos, que el Señor
nos ayude en esa fragilidad. Algunos somos más frágiles en ese aspecto. Que el Señor nos pueda fortalecer en todo momento. El Señor nos ayude siempre a dar una buena imagen del Señor, mi querido hermano. Recuerde, en el momento que sienta furia, que sienta estallar, recuerde que eso es una mala imagen, que usted está dando, perdón, una mala imagen de Dios. Mira a su alrededor, ¿cierto? Y mira quién puede estar afectando con eso. Que el Señor los bendiga en este precioso día y les permita en una semana llena de bendición. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias por este tiempo de reflexión. Yo espero que esta palabra, que este pensamiento, Señor, que hemos tenido de este pasaje, oh Padre bueno, haya tocado algún corazón, Señor, que haya hablado a la vida de algún creyente. Y Señor, que haya servido para reconvenir su camino, su forma de pensar. Que hoy se haya dado cuenta, Señor, del grave error en el que ha estado incurriendo, Padre. Señor, perfecciona el carácter de la iglesia, perfecciona el carácter del amigo, del hermano, Señor, que probablemente por escuchar esta ya entró en conflicto, Señor, y se ha dado cuenta de las implicaciones serias que esto tiene, Señor. Ayúdanos siempre a santificarte, a darte la gloria y la honra, Señor, en todo momento. Padre bueno, ayúdanos, oh Dios, a veces cuando queremos dar rienda suelta a nuestros sentimientos, que el Espíritu Santo pueda darnos, Señor, la templanza, Señor, para poder guardar silencio. Padre bueno, te damos gracias por esta mañana que usted nos ha regalado, oh buen Dios. Y nuevamente, bendice, Señor, este día y en la semana que viene para todos mis hermanos. Sea una semana llena de mucha bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, los amamos mucho. Estamos orando por ustedes, los miembros de la iglesia, otros amigos que nos han estado escribiendo. Estamos orando por todos ustedes. Si quieren que tienen alguna petición en especial, háganoslo saber, probablemente por este medio, o nos dicen y ahí estaremos orando, intercediendo por sus necesidades. El Señor los bendiga y nuevamente les amamos mucho en el amor de nuestro buen Dios. Hasta luego.